Hay algo que nadie te va a decir. Y es que el día que dejé de esperar que alguien me salvara, fue el mismo día que empecé a salvarme yo solo. Escúchame bien, porque lo que estoy a punto de contarte va a incomodar a mucha gente. No porque sea mentira, sino porque es exactamente lo que no quieren escuchar. Lo que aprendí no lo encontré en un libro, no lo escuché en una conferencia, no me lo enseñó nadie. Lo aprendí en el peor momento de mi vida solo, en silencio, cuando ya no había nadie más a quien esperar. Y antes de que sigas escuchando, necesito que entiendas algo. Hay 10 principios que cambiaron todo para mí. 10 verdades que me transformaron por dentro. Pero el último, el 10º, es el más poderoso de todos. Y si llegas hasta ahí, si aguantas escucharlo todo, te prometo que algo va a moverse dentro de ti también. Pero primero déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces en tu vida has esperado que alguien llegara a levantarte? ¿Cuántas veces pusiste tu avance en pausa porque necesitabas que alguien te diera el empujón? ¿Cuántas veces dijiste que ibas a empezar cuando las cosas estuvieran mejor, cuando tuvieras más apoyo, cuando alguien creyera en ti? Yo lo hice también, muchas veces, y eso me mantuvo paralizado durante años. Empecemos desde el principio. Yo no crecí con todo resuelto, no tuve una familia perfecta que me aplaudiera en cada paso, no tuve mentores que me guiaran con sabiduría, no tuve un entorno que me impulsara hacia arriba. Tuve lo contrario, tuve caídas, tuve silencio, tuve noches donde miraba al techo preguntándome qué estaba haciendo mal. Y durante mucho tiempo, la respuesta que encontraba era siempre la misma. Que me faltaba apoyo, que me faltaba alguien que creyera en mí, que si solo hubiera tenido un poco más de ayuda, otro hubiera sido mi camino. Eso creía yo. Y ese pensamiento, aunque me parecía justo, fue lo que más daño me hizo, porque mientras seguía convencido de que mi avance dependía de otros, seguía esperando. Y mientras esperaba, el tiempo pasaba, las oportunidades se iban, y yo seguía en el mismo lugar, con las mismas excusas, mirando cómo los demás avanzaban y yo me quedaba atrás. No porque fueran mejores que yo, no porque tuvieran más talento, sino porque ellos habían entendido algo que yo todavía no quería aceptar. Y ese algo fue el primer principio que me cambió la vida. Nadie va a venir a salvarte, eso es. Así de simple, así de duro, así de claro, nadie. No tu familia, no tus amigos, no tu pareja, no tu jefe, no el universo. Hay batallas que solo tú puedes pelear, hay momentos oscuros donde el abrazo más cálido no alcanza, donde el consejo más sabio no llega, donde la ayuda más sincera no basta, porque hay dolores que solo se sienten en soledad. Hay decisiones que solo tú puedes tomar, hay caminos que solo tú puedes recorrer. Y mientras antes aceptes eso, más rápido dejas de esperar, más rápido te levantas, más rápido tomas el control de tu propia vida. Yo lo aprendí en carne propia. Hubo un momento, el peor momento de mi vida, donde estaba completamente solo. No había nadie a quien llamar, no había nadie que pudiera ayudarme. Era solo yo, y el abismo que tenía delante. Y en ese momento me di cuenta de algo que jamás olvidaré. O lo hacía yo, o no salía de ahí. Nadie más podía poner un pie frente al otro por mí. Nadie más podía tomar esa decisión. Era yo, o no era nadie. Ese fue mi despertar. No fue con música de fondo, no fue con una frase motivacional en la pared, fue con dolor, fue con miedo, fue con un silencio tan profundo que se me metía dentro del pecho, pero en ese silencio algo nació, algo que antes no había sentido. Una determinación, una convicción, una fuerza que no venía de afuera sino de adentro, y desde ese día empecé a construir, no esperando que alguien me construyera, sino siendo yo mismo el arquitecto de mi propia vida. Pero ojo, porque aceptar eso no fue suficiente, porque hay algo más sutil, algo más difícil de soltar, que durante años me tuvo atado sin que yo me diera cuenta. Y ese es el segundo principio, dejar de mendigar apoyo emocional. Y sé que eso puede sonar duro, puede sonar frío, puede parecer que estoy diciendo que no necesitas a nadie, que cierres tu corazón, que te vuelvas de piedra, no es eso, para nada. Escúchame bien, lo que estoy diciendo es diferente. Estoy hablando de esa tendencia que tenemos de convertir el apoyo emocional en una condición para avanzar, de ese hábito de compartir nuestras metas esperando que los demás nos aplaudan, de esa costumbre de exponer nuestras heridas esperando que alguien las cure, de esperar que nos levanten cada vez que caemos. Yo lo hacía. Compartía mis planes con entusiasmo y esperaba aliento. Hablaba de mis problemas y esperaba comprensión. Mostraba mis heridas y esperaba empatía, y cuando no llegaba lo que yo necesitaba me frustraba. Me sentía solo, me sentía traicionado, como si los demás me fallaran, pero no era eso. La verdad era más incómoda. La vida no gira alrededor de mis emociones. Nadie tiene la obligación de levantarme. Nadie está en deuda conmigo. Cada quien tiene su propio mundo, sus propias batallas, sus propios problemas. Y entender eso no me volvió frío, me volvió fuerte. Porque el día que solté la expectativa de ser comprendido, algo cambió. Mis pasos se volvieron más ligeros, mi motivación dejó de depender de reacciones externas, empecé a levantarme por convicción, no por aplausos, y descubrí que el apoyo más poderoso que puede existir no viene de afuera, viene del respeto que uno se gana ante sí mismo.
del compromiso que sostienes aunque nadie lo reconozca, del esfuerzo silencioso que haces sin esperar recompensa, porque cuando logras mantenerte firme en tus días más grises, cuando avanzas sin testigos, cuando construyes sin que nadie lo celebre, algo dentro de ti cambia para siempre, te miras distinto, te respetas más, y ese respeto no se compra, se forja, en la soledad, en el cansancio, en la repetición sin aplausos. Y justo cuando pensé que había encontrado la clave, que con esos dos principios era suficiente, me estrellé contra algo que no esperaba. Algo mucho más destructivo, un hábito que yo tenía tan metido en mi forma de ser que ni siquiera lo veía como un problema, la queja. Ese fue el tercer principio que tuve que arrancar de raíz, dejar de quejarme, y te digo por qué es tan peligroso. Porque quejarse se siente bien en el momento, se siente justo, se siente como que estás diciendo la verdad, como que estás siendo honesto, como que tienes razón, y quizás la tienes, quizás lo que te pasa es injusto, quizás el sistema falló, quizás la gente te falló, quizás la vida no fue justa contigo. Todo eso puede ser verdad, pero la queja nunca resolvió nada. Nunca te hizo más fuerte, nunca te acercó a tus metas. Al contrario, te debilitaba por dentro, te hacía sentir víctima, te hacía esperar que alguien más viniera a resolver lo que tú podías resolver. Te empujaba al cinismo, a pensar que nada vale la pena, que nada cambia, que mejor rendirse, y en ese estado uno empieza a morir en vida. Yo pasé años quejándome de la falta de oportunidades, de las injusticias, de los demás, de mí mismo, y cada queja era un ladrillo más en la pared que me separaba de donde quería llegar. Hasta que un día me paré frente al espejo y me hice una pregunta que me partió por dentro. ¿Cuánto de lo que me duele lo he sostenido yo mismo con mi pasividad, con mis excusas, con mis quejas? ¿Cuánto he alimentado yo todo esto? La respuesta fue dolorosa, pero me liberó, me quitó el disfraz de víctima y me devolvió el control. Decidí dejar de lamentarme y empezar a actuar. Reemplacé cada queja con una sola pregunta. ¿Qué puedo hacer yo con esto? No qué debería hacer el mundo, no qué debería cambiar el otro. ¿Qué puedo hacer yo? Y esa pregunta repetida todos los días empezó a transformarme. Donde antes veía muros, empecé a ver rutas. Donde antes sentía rabia, empecé a sentir impulso. Me convertí en protagonista, en creador, y en esa acción silenciosa empecé a recuperar el respeto por mí mismo. Pero hay algo que todavía faltaba. Algo sin lo cual todo lo demás se derrumba, y es lo que pocos están dispuestos a construir de verdad. Porque es lo más difícil, es lo más solitario, y es lo más poderoso. La disciplina propia cuando nadie te exige nada. Ese es el cuarto principio, y es donde la mayoría fracasa, porque es fácil ser cumplido cuando tienes a alguien encima, cuando hay un jefe, cuando hay una fecha límite, cuando hay consecuencias externas. Pero cuando estás solo, cuando no hay nadie que te llame la atención si fallas, cuando no hay castigo inmediato, ahí es donde se define de qué estás hecho realmente. Yo me di cuenta de algo doloroso. Mientras tuve estructuras externas, me mantuve en línea, pero apenas desaparecían, todo se derrumbaba, me prometía cosas que no cumplía, trazaba planes que no ejecutaba, me fallaba, y como nadie lo notaba me excusaba, me justificaba. Me decía que mañana empezaba, que esta semana fue complicada, que el próximo mes sí, pero sí había alguien que lo notaba. Yo. Y vivir conmigo mismo, sabiendo que no estaba haciendo lo que debía, fue una condena silenciosa que me fue comiendo por dentro, hasta que entendí algo que lo cambió todo. Debía convertirme en mi propia autoridad, en mi propio sistema, en mi propio líder. Nadie iba a levantarme temprano, nadie iba a decirme que deje de perder el tiempo. Todo eso debía nacer de mí, y cuando esa conciencia se instaló, cambió completamente mi forma de moverme. Dejé de actuar para cumplir con los demás, empecé a actuar para no traicionarme a mí mismo, porque mi palabra se volvió sagrada. Si decía que iba a hacer algo, lo hacía, no porque alguien me mirara, sino porque yo lo había dicho, y eso bastaba. Ese tipo de disciplina no se enseña, se construye. Incómodo, sí. Doloroso a veces, sí, pero profundamente liberador. Porque cuando llegas a ese punto ya no necesitas estructuras externas, ya no necesitas que nadie te corrija, ya no te detiene la pereza ni te dispersa la emoción, solo necesitas recordar quién eres y actuar en coherencia. Y te juro que cuando te conviertes en esa persona, cuando eres el tipo que cumple su palabra aunque nadie esté mirando, algo cambia que no tiene precio. Te ves siendo el hombre que prometiste ser. Y eso no te lo puede quitar nadie. Pero hay algo que casi me destruye en ese camino, algo que no vi venir. Y es que justo cuando empecé a disciplinarme, cuando empecé a construir en silencio, empecé a mirar hacia afuera buscando confirmación, buscando que alguien me dijera que iba bien, buscando esa mirada de aprobación que me dijera que todo valía la pena. Y eso casi me tumba. Porque ese fue el quinto principio que tuve que aprender con sangre, convertirme en mi propia fuente de aprobación. Uno de los errores más comunes y más costosos es creer que necesitas que alguien te diga que vas bien para seguir, que necesitas una voz externa que confirme que tu camino tiene sentido. Pero mientras busques esa aprobación afuera, siempre vas a ser frágil, porque la validación de los demás es volátil. Hoy te aplauden, mañana no están.
Hoy te admiran, mañana ni te recuerdan. Y si tu fuerza depende de eso, estás construyendo sobre arena. Yo viví años esperando ese bien hecho, ese te admiro, ese vas por buen camino. Y cuando llegaba me sentía invencible. Pero cuando no llegaba me desinflaba, empezaba a dudar de mí mismo, a cuestionar decisiones que nacían de mi más profunda convicción. Y ahí comprendí que el problema no era que los demás no vieran mi valor. El problema era que yo mismo lo ponía en duda, hasta que una noche en medio de la frustración me pregunté algo que me cambió para siempre. ¿De verdad necesito que alguien apruebe la vida que estoy construyendo? ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿Alguien que camina por convicción? ¿O alguien que necesita ser aplaudido para avanzar? Esa noche fue el inicio de una nueva versión de mí. Empecé a mirarme con honestidad cada día, a preguntarme si había sido coherente, si había dado lo mejor de mí, si me había movido con propósito. Y si la respuesta era sí, no necesitaba que nadie más lo dijera. Yo lo sabía, y eso era suficiente. Porque cuando tu estándar interno es más fuerte que la opinión de los demás, ya no te frenas, ya no te contaminas, te vuelves sólido, blindado por dentro. Aprendí a reconocer mis avances aunque nadie los celebrara. Aprendí a sostener mi visión aunque nadie la entendiera. Aprendí a caminar con la frente en alto aunque todo el entorno me hiciera sentir invisible. Porque cuando te validas desde adentro, cada paso que das es un acto de respeto hacia ti mismo. Y esa paz que nace cuando ya no necesitas la mirada de nadie para saber quién eres, esa paz no se negocia. Ahora bien, aquí es donde muchos piensan que ya tienen todo, que con esos 5 principios es suficiente, y yo también lo pensé, hasta que la vida me recordó algo con una caída brutal, que iba a volver a fallar, y eso me llevó al 6º principio, el que más veces me ha salvado. Aprender a levantarme rápido después de caer, no con frases bonitas, no con discursos de motivación, sino con acción, con pasos firmes, con decisiones inmediatas, porque no importa cuán disciplinado seas, cuán fuerte estés, cuánta claridad tengas, vas a caer, vas a fallar. Vas a tener días donde traicionas lo que dijiste que harías, días donde rompes tu rutina, días donde te dejas llevar por el impulso. Y justo ahí, en ese momento, es donde se define si estás comprometido de verdad o solo motivado de manera temporal. Porque cualquiera puede ser fuerte cuando todo fluye. El verdadero carácter se revela después del error. Yo solía castigarme mucho cuando fallaba. Un día perdido me llevaba una semana de culpa. Una mala decisión se convertía en un discurso interno de, otra vez fallaste, nunca vas a cambiar, esto no es para ti. Y esa culpa disfrazada de exigencia me hacía más daño que el error mismo, porque en vez de corregirme con madurez, me golpeaba con vergüenza, hasta que entendí algo fundamental. Cada minuto que invierto en lamentarme es un minuto menos que invierto en corregir, y que el verdadero guerrero no es el que no cae, es el que se levanta sin dramatizar. Fue ahí donde cambié mi respuesta ante el fallo. Ya no me preguntaba por qué volvía a hacerlo, me preguntaba qué hago ahora para volver al camino. Ya no me decía soy débil, me decía me descuidé, pero aquí estoy otra vez. Aprendí a perdonarme sin aflojarme, a reconocer mis caídas sin justificarlas, a mirarme con compasión sí, pero también con exigencia, porque no necesito que alguien me abrace cuando fallo. Necesito levantarme, necesito actuar, necesito mostrarme a mí mismo que soy más grande que mi error. Convertí esto en una regla, cada vez que me caigo, me levanto rápido, hago algo inmediato que me reconecte con mi compromiso. No lo pienso, no lo debato, lo hago, porque cuanto más rápido actúo, menos se instala la culpa, y cuanto más alimento el movimiento, más se debilita la autocompasión. Y la diferencia entre un hombre común y uno extraordinario no es cuántas veces cae, es cuánto tarda en levantarse. Yo elijo ser el que se levanta rápido, aunque duela, aunque esté solo, aunque nadie lo vea. Porque cada vez que me levanto más rápido me vuelvo más fuerte, más confiable, más imparable. Y eso no me lo puede quitar nadie. Pero hay un enemigo invisible que casi nadie habla. Un enemigo que vive adentro tuyo, que habla con tu propia voz, y que te sabotea desde adentro con una sutileza que muchas veces ni lo notas. Ese enemigo se llama esperar motivación para actuar. Ese es el 7º principio, aprender a trabajar sin motivación, a hacer lo que debe hacerse incluso en los días más apagados, más grises, más vacíos. Porque si tu acción depende de cómo te sientes, entonces tu vida está secuestrada por tus estados emocionales. Y los estados emocionales son traicioneros. Hoy estás inspirado, mañana estás roto, hoy tienes energía, mañana no quieres levantarte de la cama. Si no aprendes a actuar sin motivación, vas a vivir atrapado en una montaña rusa donde nunca decides tú, siempre decide tu estado de ánimo. Durante mucho tiempo esperé sentirme listo para moverme. Me decía a mí mismo que hoy no estaba con energía y que mejor mañana, que necesitaba estar más enfocado antes de empezar, que no quería forzarme porque si no iba a hacerlo mal. Y detrás de todas esas frases había una sola cosa: miedo al esfuerzo sostenido, miedo a sentir incomodidad, miedo a enfrentarme conmigo mismo en esos momentos donde todo dentro de mí gritaba no hagas nada. Pero aprendí algo que me quedó grabado para siempre. Si solo trabajas cuando te sientes bien, nunca vas a lograr nada extraordinario. Fue entonces cuando me hice una promesa. Voy a actuar igual, me sienta como me sienta, no porque sea una máquina, no porque no tenga emociones, sino porque mi compromiso está por encima de mi estado emocional.
Porque mis metas valen más que mi pereza. Porque lo que estoy construyendo merece más que una excusa. Y desde ese día empecé a tomar decisiones con base en lo que debía hacer, no en lo que tenía ganas de hacer. Me convertí en alguien que aunque el cuerpo le pidiera descanso se levantaba, que aunque la mente le gritara excusas seguía, que aunque el alma estuviera en silencio caminaba, y algo poderoso empezó a ocurrir. Al principio el esfuerzo era frío, sin emoción, sin recompensa inmediata, pero con el tiempo esa repetición me dio una confianza que nunca antes había sentido, porque empecé a demostrarme a mí mismo que ya no era esclavo de mis impulsos, que podía actuar con dolor, con cansancio, con miedo, y eso es libertad, eso es respeto por uno mismo, eso es liderazgo interno. Cuando haces lo que debes, en el momento que menos quieres hacerlo, te transformas por dentro, te vuelves irrompible. Hoy ya no me pregunto si tengo ganas, me pregunto si tengo palabra, porque la motivación va y viene, pero la disciplina esa permanece, es la que te sostiene cuando todo lo demás se desmorona. Y si aprendes a moverte sin necesitar sentirte bien, habrás cruzado un umbral que muy pocos cruzan, el umbral de los que hacen historia. Pero hay algo que descubrí después de todo esto, algo que nunca esperaba encontrar, porque justo cuando creí que ya tenía la fortaleza suficiente, la vida me mostró un espejo diferente. Y lo que vi me sacudió, vi que todavía le tenía miedo a algo, no a las caídas, no a la soledad, no al fracaso. Le tenía miedo a la incomodidad misma, a ese momento donde el cuerpo y la mente gritan parar y tú tienes que elegir si escuchas o si sigues. Ese fue el octavo principio. Aprender a soportar la incomodidad sin buscar escapatoria. La incomodidad es exactamente el espacio donde se produce el crecimiento real. Pero la mayoría huye de ella, busca distracciones, excusas, placeres inmediatos, cualquier cosa que anestesie ese malestar interno. Vivimos en una cultura que glorifica el confort, que nos entrena para evitar cualquier tipo de dolor, pero nada valioso se construye desde el confort. Todo lo que realmente importa, el carácter, la fortaleza, la dirección, nace en el terreno áspero de la incomodidad. Yo solía evadir todo lo que me incomodaba. Cuando una conversación me exigía sinceridad, me callaba. Cuando una tarea se volvía pesada, la dejaba para después. Cuando una rutina me exigía repetición, me aburría y saltaba a otra cosa. Buscaba siempre sentirme bien, buscaba esa chispa que me volviera a emocionar, pero esa emoción era una trampa, me mantenía en la superficie, y mientras más evitaba lo difícil, más débil me volvía, hasta que un día me harté de ser frágil. Me harté de sentir que cualquier viento me movía, y decidí quedarme, en el esfuerzo, en el dolor, en la tarea monótona, en la conversación incómoda, en la verdad que duele, sin salir corriendo, sin anestesiarme. Y descubrí algo que cambió todo. La incomodidad es una maestra. Te revela lo que te falta, te enfrenta con lo que has evitado, te muestra los límites que tú mismo te has impuesto. Y si te quedas el tiempo suficiente, si no huyes, si respiras y aguantas, algo dentro de ti cambia. Se forja una nueva identidad, porque el que se sienta en su incomodidad sin buscar una salida inmediata se vuelve más fuerte que cualquier obstáculo. Empecé a aplicar esto en todo. Cuando no tenía ganas de entrenar, entrenaba igual. Cuando la ansiedad me invadía, no la tapaba con redes sociales ni con comida, me quedaba ahí, observándola. Cuando algo me dolía, no lo escondía con frases vacías, lo sentía, lo atravesaba, y cada vez que salía del otro lado, me sentía más dueño de mí mismo, porque ya no estaba huyendo, ya no necesitaba que la vida me protegiera, yo me estaba fortaleciendo desde dentro. Este hábito cambió mi umbral del dolor. Lo que antes me desbordaba, ahora apenas me sacude. Lo que antes me paralizaba, ahora me activa. Porque entendí que todo lo que valía la pena estaba escondido justo detrás del umbral de la incomodidad. Las conversaciones que transforman, los hábitos que moldean el carácter, los procesos que traen resultados, todos se sienten incómodos al principio. Pero si tienes el coraje de quedarte ahí, de no salir huyendo, te conviertes en alguien que ya no negocia con el esfuerzo. Hoy vivo con una convicción firme. Si duele, es porque importa. Si incomoda, es porque estás en el borde exacto de tu siguiente nivel. Y si tienes el valor de no huir, ese nivel se rompe. La incomodidad no es el enemigo, es el umbral, es la puerta que todos quieren evitar. Y por eso solo unos pocos logran cruzarla. Pero cruzar esa puerta trajo consigo algo que no esperaba. Un problema nuevo. Uno que me tomó por sorpresa. Porque resulta que cuando te vuelves más fuerte, cuando construyes más, cuando avanzas más, el entorno empieza a reaccionar. Y no siempre de la manera que uno esperaría. Empecé a recibir preguntas, comentarios, cuestionamientos. La gente que me rodeaba no entendía por qué me levantaba tan temprano. ¿Por qué decía que no a ciertas cosas? ¿Por qué me esforzaba tanto? ¿Por qué me había vuelto, según ellos, tan extremo? Y durante un tiempo, eso me afectó. Porque seguía necesitando que me entendieran, hasta que llegué al noveno principio. Entender que no necesito ser entendido. No necesito que los demás comprendan por qué hago lo que hago, por qué elijo lo difícil, por qué me aíslo a veces, por qué me exijo tanto, porque en el camino del crecimiento real vas a ser incomprendido, vas a ser criticado, vas a ser malinterpretado,
Y si no estás preparado para eso, vas a terminar aflojando, bajando tus estándares, adaptándote al molde mediocre que la mayoría espera que llenes. Durante mucho tiempo traté de explicar mis decisiones, traté de convencer a los demás de que mi proceso valía la pena. Esperaba que me dijeran que tenían razón, que me admiraban, que harían lo mismo. Pero no pasaba. Lo que recibía era duda, burla, cuestionamiento. Me decían que me estaba perdiendo de la vida, que estaba exagerando, que estaba solo, y eso dolía, hasta que comprendí algo. Lo que dolía no era su incomprensión, era mi necesidad de su aprobación. Ese fue el quiebre definitivo. Cuando dejé de esperar comprensión, todo se volvió más liviano. Empecé a elegir sin pedir permiso, a avanzar sin tener que explicar, a sostener mi rutina sin justificarla, a decir que no sin dar mil razones, porque mi paz no depende de que alguien entienda mi camino. Depende de que yo lo entienda, de que yo lo sienta correcto, de que yo pueda dormir tranquilo sabiendo que estoy siendo fiel a lo que elegí. Empecé a hablar menos de lo que iba a hacer, a mostrar menos de lo que estaba construyendo, a guardar silencio cuando me preguntaban para qué tanto esfuerzo, porque ya no necesito convencer a nadie, el que entienda, que acompañe, el que no, que mire desde lejos, pero mi camino no se negocia, mis decisiones no están abiertas a votación. Este hábito me dio una libertad que jamás imaginé, la libertad de no pertenecer a ciertos círculos, de no encajar en el molde, de no agradar a todos, porque no estoy en esta vida para ser entendido, estoy para cumplir una misión, y esa misión muchas veces te deja solo, pero en esa soledad es donde uno se afila, donde uno se vuelve imparable, donde se forja el carácter que no necesita validación externa, solo dirección, coraje y disciplina. Hoy vivo con una regla simple: si mi alma lo aprueba, no necesito explicárselo a nadie, solo sigo en silencio, en paz, con firmeza. Porque cuando dejas de necesitar ser entendido, accedes a una fuerza interna que te permite avanzar sin interrupciones, sin ruido, sin miedo, y ahora llegamos al final, al 10º principio, el más poderoso de todos, el que une todo lo anterior, el que cambia todo desde la raíz, y quiero que estés muy atento, porque esto es lo que nadie te enseña, esto es lo que la mayoría nunca descubre. Esto es lo que cambia la vida de verdad. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti. No en tus circunstancias, no en tus contactos, no en tus recursos externos, no en la suerte, no en el entorno perfecto. Está en tu decisión, en tu fuerza interna, en tu voluntad de sostenerte incluso cuando no tienes nada más, y eso solo lo descubres cuando estás solo, cuando no hay nadie que te empuje, cuando no hay nadie que te levante, cuando estás ahí en silencio enfrentando tus miedos, tus excusas, tu cansancio, y aún así eliges seguir. No porque sea fácil, no porque alguien esté mirando, sino porque has decidido no traicionarte nunca más. Toda mi vida cambió cuando dejé de esperar algo afuera, dejé de esperar condiciones ideales, dejé de esperar que el entorno cambiara, dejé de esperar que alguien me eligiera, que me entendiera, que me ayudara, y me enfrenté con la verdad más dura y más liberadora que existe. Si quiero algo, lo construyo, si me duele algo, lo transformo, si me falta algo, lo busco, si me caigo, me levanto, porque nadie va a venir. Nadie va a tomar esa responsabilidad por mí, y cuando tomas esa verdad con las dos manos y la haces parte de tu identidad, algo se despierta, algo que no tiene nombre pero que tú reconoces de inmediato cuando lo sientes, porque te vuelves imposible de detener. Empecé a actuar como si mi vida dependiera solo de mí, porque así es. Empecé a moverme con urgencia, a dejar de perder el tiempo en cosas que no sumaban, a cortar lo que me drenaba, a trabajar con una intensidad silenciosa sin pedir permiso. Empecé a caminar como quien ya sabe que el camino es largo, solitario y muy exigente, pero también completamente transformador, porque mientras todos buscan compañía, atajos, fórmulas rápidas, yo elegí el sendero más duro, el del que se forja en soledad, el que se cae y no se rinde, el que no espera un milagro, el que se convierte en uno, y sí, duele, habrá noches donde el cansancio te haga dudar, días donde sientas que no puedes más, momentos donde mires alrededor y no veas a nadie. Pero en esos momentos, si eliges seguir, si eliges creer en ti aunque estés roto, si eliges moverte aunque tengas miedo, vas a descubrir lo que el mundo nunca te enseñó, que tú puedes con todo, que no necesitas ser perfecto, solo necesitas estar decidido, que no necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas actuar desde la verdad, que no necesitas aplausos, solo integridad, solo fuego interno, solo ese grito mudo que te dice, no pares, no ahora, no así. Ese es el momento en que dejas de ser alguien más. Te conviertes en tu propio respaldo, en tu propia fuerza, en tu propia razón. Ya no necesitas compañía para avanzar. La soledad se vuelve tu aliada. Porque entiendes que si puedes contigo, puedes con todo. El mundo puede temblar, las personas pueden venir e irse, el entorno puede derrumbarse, pero tú sigues firme, porque ya no estás dependiendo, estás decidiendo, ya no estás deseando, estás ejecutando, ya no estás huyendo, estás enfrentando. Ese es el hombre que cambia su vida. El que luchó solo, el que no esperó nada, el que no se rindió,
el que eligió con cada paso ser su propia respuesta, su propia guía, su propio destino. Y cuando llegas ahí ya no hay vuelta atrás, porque lo entendiste. Todo lo que buscabas ya estaba dentro de ti. Solo tenías que decidir, solo tenías que empezar, solo tenías que aguantar el silencio, y seguir, hasta el final. Sin parar, sin permiso, sin miedo. Así que ahora te pregunto a ti, ¿sigues esperando que alguien llegue a salvarte? ¿Sigues buscando la aprobación que nunca llega? ¿Sigues quejándote en lugar de actuar? ¿Sigues esperando el momento perfecto para empezar? Porque el momento perfecto no existe, el apoyo ideal no va a llegar, la motivación perfecta no aparecerá. Lo único que tienes es ahora, este momento, esta decisión, esta elección de moverte o quedarte. Y yo ya sé lo que vas a hacer, porque si llegaste hasta aquí, si escuchaste todo esto es porque algo dentro de ti ya está listo. Algo dentro de ti ya sabe que llegó el momento. Que ya no más espera, que ya no más excusas, que ya no más depender de nadie. Solo tú. Tu decisión, tu fuerza, tu camino. Y si nadie te lo dijo hoy, yo te lo digo ahora. Eres capaz. Tienes lo que se necesita. No porque sea fácil, sino porque eres lo suficientemente fuerte para hacerlo difícil. Y lo has sido desde siempre, solo necesitabas recordarlo. Ahora ve, muévete, construye, sin ruido, sin permiso, sin pausa, porque ahí, en ese silencio donde nadie te ve, es donde empieza todo. Ahí es donde se forma el verdadero poder. Ahí es donde nace la mejor versión de ti, y esa versión ya no espera a nadie. Y sé que hay algo que todavía no te he dicho, algo que guardé para el final, porque no quería que lo escucharas antes de tiempo. No quería que lo oyeras cuando todavía no estabas listo para recibirlo. Pero ahora sí, ahora que hemos llegado hasta aquí juntos, ahora que recorriste cada uno de esos 10 principios, ahora que algo dentro de ti empezó a moverse, ahora sí puedo decírtelo. El camino no se termina. No hay un punto de llegada donde todo se vuelve fácil. No hay una cima donde ya no hay más lucha. No hay un día donde despiertas y todo está resuelto, donde ya no tienes miedo, donde ya no tienes dudas, donde ya no hay momentos oscuros. Eso no existe. Y si alguien te prometió eso, te mintió. El camino no se termina, pero cambia, y esa diferencia lo es todo. Porque al principio el camino se siente como una carga. Cada paso pesa, cada esfuerzo duele, cada día sin ver resultados pone a prueba tu convicción. Te preguntas si vale la pena, te preguntas si estás haciendo lo correcto, te preguntas si en algún momento algo va a cambiar. Y esa duda es normal, es parte del proceso. No es una señal de que estás fallando, es una señal de que estás en el camino correcto, porque el crecimiento real nunca se siente cómodo, nunca se siente fácil, nunca se siente glamoroso. El crecimiento real se siente exactamente como lo que es, un proceso lento, silencioso, muchas veces invisible para los demás, donde los cambios ocurren por dentro mucho antes de que se vean por fuera. Y si no entiendes eso, si no aceptas eso, vas a desesperarte, vas a querer resultados rápidos, vas a querer que el mundo ya reconozca lo que estás haciendo, y cuando no llegue ese reconocimiento te vas a frustrar. Pero si lo entiendes, si lo aceptas de verdad, todo se vuelve diferente. Porque cada día que te levantas y haces lo que debes, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo celebre, aunque no haya un resultado visible todavía, estás construyendo algo que nadie te puede quitar. Estás construyendo carácter, estás construyendo confianza, estás construyendo la versión de ti que va a cargar con todo lo que venga después. Y eso toma tiempo. Más tiempo del que uno quisiera. Más tiempo del que la sociedad de hoy nos tiene acostumbrados a esperar. Vivimos en un mundo de resultados inmediatos, de gratificación instantánea, de historias de éxito que parecen ocurrir de la noche a la mañana. Pero eso es mentira. Lo que ves de afuera siempre es el resultado de años de trabajo invisible, de años de noches solitarias, de años de esfuerzo sin aplausos, de años de seguir cuando todo decía parar. Lo que ves de afuera es el iceberg desde la superficie. Lo que no ves es el 90% que está debajo del agua. Y ese 90% ese que nadie ve, ese que nadie aplaude, ese que se construye en silencio y en soledad, ese es exactamente el trabajo que tú tienes que hacer. Sin atajos, sin fórmulas mágicas, sin esperanzas de que alguien lo haga por ti. Y hay algo más que quiero que entiendas, algo que yo tardé mucho en aceptar. Y es que en ese camino vas a perder cosas, vas a perder personas, vas a perder relaciones que creías que durarían para siempre, vas a perder comodidades que en algún momento sentiste que necesitabas, vas a perder versiones de ti mismo que ya no caben en quien estás convirtiéndote. Y eso duele. No te voy a mentir diciéndote que no duele. Duele muchísimo. Porque a veces las cosas que pierdes son cosas que amabas. A veces las personas que se van son personas que querías tener cerca. Y hay una parte de ti que quiere aferrarse, que quiere pagar el precio de quedarse pequeño con tal de no perder lo que ya tiene. Pero hay una verdad que aprendí con el tiempo. Lo que se va cuando creces, se va porque ya no puede seguirte. No porque sea malo, no porque haya traición, sino porque hay etapas de la vida que tienen fecha de vencimiento. Hay personas que son para un capítulo, no para todo el libro. Hay comodidades que te funcionan en cierto nivel,
pero que se convierten en cadenas cuando intentas subir al siguiente. Y si tienes el coraje de soltar, si tienes la valentía de dejar ir lo que ya no cabe, lo que llega después es incomparable. Lo que llega después, aunque tarda, aunque a veces parece que no va a llegar nunca, es exactamente lo que necesitas para el siguiente nivel de tu vida. Personas que vibran donde tú vibras, oportunidades que se alinean con quien te estás convirtiendo, una paz que no tenías cuando intentabas encajar en un molde que ya era demasiado pequeño para ti. Pero mientras tanto en ese tiempo de tránsito vas a estar incómodo, vas a sentir que no perteneces del todo a ningún lugar, ya no eres quien eras, pero todavía no eres completamente quien estás convirtiéndote, y ese espacio intermedio es el más difícil de habitar, porque no tiene nombre, no tiene mapa, no tiene garantías, solo tiene fe. Fe en el proceso. Fe en ti mismo. Fe en que cada paso, aunque no veas a dónde lleva, te está llevando exactamente a donde necesitas estar. Y yo quiero hablarte de algo que muy poca gente se atreve a decir en voz alta. La soledad del crecimiento. Esa soledad particular que sientes cuando ya no encajas con quienes antes eras igual pero todavía no has encontrado a quienes van donde tú vas. Esa soledad que no es tristeza exactamente, pero que tiene un peso propio, que a veces en las noches se siente enorme. Yo la sentí muchas veces. Momentos donde miraba alrededor y no veía a nadie que entendiera lo que estaba viviendo. Momentos donde hubiera dado cualquier cosa por tener a alguien al lado que comprendiera la lucha, que entendiera el proceso, que viera lo que yo veía. Y muchas veces ese alguien no estaba. Muchas veces esa soledad era todo lo que había. Pero con el tiempo aprendí algo. Esa soledad no es un castigo, es un privilegio. Porque no todo el mundo tiene el coraje de caminar por donde tú caminas. No todo el mundo está dispuesto a pagar el precio que tú estás pagando. Y esa soledad, aunque duela, es la prueba de que estás en un camino que no es para todos. Es la confirmación de que estás eligiendo lo difícil cuando la mayoría elige lo cómodo. Y hay algo hermoso en eso, aunque tardé mucho en verlo. Porque cuando aprendes a habitar esa soledad sin huir de ella, cuando aprendes a encontrar compañía en tu propio pensamiento, en tu propio proceso, en tu propia conversación interna, te vuelves completo de una manera que ninguna relación externa podría darte. Porque ya no dependes de la presencia de nadie para sentirte entero. Puedes estar rodeado de gente y estar en paz. O puedes estar completamente solo y estar igualmente en paz. Y esa capacidad de estar bien contigo mismo, sin importar las circunstancias externas, esa es quizás la mayor libertad que existe. Ahora quiero hablarte de algo práctico, porque sé que todo esto que he dicho suena muy bien. Suena poderoso, suena inspirador, pero hay un momento donde el discurso termina y la vida real empieza. Y en la vida real hay facturas que pagar, hay cansancio acumulado, hay días donde la motivación está en cero y el mundo sigue exigiendo. Y en esos momentos concretos, en esos momentos donde todo lo que dije parece solo palabras bonitas, ¿qué haces? Haces lo más pequeño posible. Eso es lo que aprendí. Cuando todo se derrumba, cuando la energía no está, cuando parece que no puedes más, no busques el gran gesto, no busques el esfuerzo heroico. Busca lo más pequeño, lo más concreto, lo más inmediato, un solo paso, una sola acción, la más pequeña que puedas imaginar. Levántate, toma agua, haz 5 minutos de lo que tienes que hacer. Solo 5, no 30, no una hora, 5. Porque el secreto que nadie te dice es que el movimiento genera más movimiento. Que una vez que empiezas, aunque sea con lo más pequeño, algo se activa por dentro, algo que estaba paralizado empieza a fluir, y esos 5 minutos se convierten en 10, y esos 10 en 20, y antes de que te des cuenta estás en el camino otra vez. No porque de repente tuviste energía infinita, sino porque elegiste empezar aunque no tenías ganas. Y esa elección repetida todos los días es lo que construye momentum, es lo que construye identidad, es lo que construye al hombre que eres cuando nadie te está mirando. Y quiero decirte algo sobre el miedo, porque hay una cosa de la que casi nadie habla cuando habla de disciplina y de crecimiento, y es que el miedo no desaparece. El miedo siempre está, no importa cuánto crezcas, no importa cuánto te fortalezcas. El miedo siempre va a estar ahí. Y no tiene sentido pretender que no. La única diferencia real entre la persona que avanza y la que se queda paralizada, no es que una no tiene miedo y la otra sí. La diferencia es que hace cada una con ese miedo. Una lo usa como señal para detenerse. La otra lo usa como señal de que está en el borde de algo importante. Porque el miedo siempre aparece justo antes del crecimiento. Siempre, sin excepción. El miedo es la sombra del siguiente nivel. Es la resistencia que la vida pone frente a todo lo que vale la pena. Y si aprendes a leer el miedo de esa manera, ya no lo ves como un enemigo, lo ves como una brújula, como una señal que te dice aquí, justo aquí, es donde necesitas ir. Yo actúo con miedo todos los días, no porque sea valiente en el sentido heroico de la palabra, sino porque aprendí que esperar a que el miedo se vaya es esperar para siempre. Y yo no tengo tiempo para eso, nadie tiene tiempo para eso. La vida no pausa mientras tú te sientes listo. La vida sigue, y tú tienes que decidir si la sigues con ella o te quedas mirando desde la orilla. Y hay una última cosa que quiero dejarte, la más importante de todo lo que he dicho.
más importante que los 10 principios, más importante que la disciplina, que la soledad, que la validación interna, más importante que todo. Sé paciente contigo mismo. No te confundo con la debilidad. No te estoy diciendo que te des excusas, no te estoy diciendo que aflojes, te estoy diciendo que el camino del que hablamos, este camino de construirse desde adentro, de forjarse en la soledad, de levantarse sin testigos, es un camino largo, es el trabajo de toda una vida, no de un mes, no de un año, de toda una vida. Y en ese camino vas a fallar más veces de las que quisieras, vas a traicionarte más veces de lo que esperas, vas a volver a viejos hábitos que creías superados, vas a dudar de ti mismo en momentos donde creías que ya tenías esa certeza instalada para siempre, vas a tener semanas donde todo lo que construiste parece haberse derrumbado en un solo día. Y en esos momentos lo que necesitas no es más dureza, lo que necesitas es más compasión. La compasión firme de quien sabe que puede fallar sin dejar de ser la persona que eligió ser. La compasión honesta de quien se mira al espejo después de una caída y dice, caí, pero no me quedé. La compasión inteligente de quien entiende que el crecimiento no es una línea recta, sino una espiral que a veces parece que retrocede, pero siempre, siempre está subiendo. Sé paciente, pero no pasivo. Sé amable contigo mismo, pero no complaciente. Date el tiempo que necesitas, pero no te des el lujo de rendirte. Esa es la línea, ese es el equilibrio, y nadie más puede encontrarlo por ti. Solo tú sabes cuando estás siendo genuinamente compasivo contigo mismo y cuando te estás dando excusas. Solo tú sabes la diferencia, y debes ser honesto al respecto, porque al final, después de todo lo que hemos hablado, después de los 10 principios, después de las caídas y los levantamientos, después de la soledad y la disciplina y el miedo y la incomodidad, lo único que queda es esto: una persona frente al espejo. Tú, mirándote a los ojos, y preguntándote si estás siendo fiel a quien decidiste ser, no a quien otros quieren que seas, no a quien el mundo espera que seas, no a quien tenías que ser para encajar, a quien tú, en lo más profundo de ti, en ese silencio que nunca miente, elegiste ser. Esa es la pregunta que importa, esa es la única que importa. Y la respuesta, cada día, es lo que define tu vida. No las circunstancias, no el entorno, no la suerte, no el apoyo que recibiste o que no recibiste, tú, tu respuesta, tu elección, tu movimiento. Así que una vez más, y por última vez, te pregunto, ¿quién vas a elegir ser hoy? Porque hoy es el único día que tienes, este momento es el único que existe, y lo que hagas con él, lo que elijas en este instante, eso es lo que eres realmente. Muévete, construye, sigue, sin ruido, sin pausa, sin permiso, porque todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Siempre estuvo ahí. Solo necesitabas recordarlo,